cortesía y estamos comenzando. Hola Yesenia, bienvenida. Estamos esperando un minuto de cortesía a los compañeros y comenzamos en breve. Bienvenido Luis, Renato. Pues estamos listos, ¿eh? De acuerdo, ya hemos sumado bastantes en el aula y con lo cual podemos comenzar. Nuevamente les doy la bienvenida a otro encuentro de la asignatura Técnicas de Aprendizaje Automático. Hoy, bueno, ya vamos, como dice el refrán, bajando la cuesta. Vamos avanzando en la asignatura. Ya estamos cerrando la actividad número 2 evaluativa en el día de hoy. Recuerden que tienen hasta medianoche para entregar los materiales, subirlos a la plataforma. Y hoy estaremos dividiendo nuestro tiempo en dos segmentos. Vamos a presentar la actividad evaluativa número 3, cual tiene eh, la característica de ser una actividad que se entrega de forma grupal. Aquellos que optaron por la oportunidad de ir experimentando el coworking en la actividad número 2, pues ya tendrán un camino trillado ahí, conocerán sus puntos débiles y sus puntos fuertes en el trabajo en equipo y podrán avanzar mucho más. Les recuerdo que la actividad número 3 es evaluativa, pero no es obligatoria en el sentido de que si ya cumplen con el número mínimo de evaluaciones y puntos, pues pueden optar por no presentar la actividad 3 o presentarla y de esa manera solidificar esa base de evaluaciones que ya tienen. ¿De acuerdo? Entonces, la actividad número 3 se trata de un problema de clasificación donde el objetivo es aplicar un proceso completo de Machine Learning enfocado a la clasificación de los mensajes de odio. Es decir, aquí vamos a tener una base de datos que van a representar, digamos que esa información tanto agresiva como de diferentes naturaleza que podemos encontrar en redes sociales, digamos que en cuestiones de empleo y cosas así. Por acá, y recuerden que la zona horaria de Colombia es, Edwin, recordar que se establece hora de entrega europea, ¿ok? Hora peninsular. No tengo inconveniente porque hay una demora de 5 horas, 6 horas, 10 horas, pero recordar que la plataforma trabaja con hora peninsular. Adelante, Omar. Gracias, profe. Sí, es como para el comentario que estaba haciendo anteriormente, como para dejarlo claro. A ver, la tercera actividad, digamos, la tercera actividad más las otras dos, más los otros puntos de test y asistencia suman 15 puntos, ¿de acuerdo? Correcto. Y máximo en esa nota continua que le llaman, se toma Ujú. 10 puntos. Quiere decir que si Correcto. ya la actividad uno, la actividad 2 sacó 10, pues prácticamente ya tiene los 10 puntos porque valen 5 y 5. ¿Sí? Ujú. En efecto. Eh, Eso quiere decir que de pronto esa actividad 3 quedaría como opcional si se presenta o no se presenta, porque así se presenta y saque otros 10 puntos, pues no se van a tener en cuenta. Sí se van a tener en cuenta. Usted va a sumar esos 15. puntos a su Pero es evaluación. cierto, 15. el mejor de los casos suma 15, pero solo le tiene en cuenta 10. Correcto. ¿De acuerdo? Ha entendido perfectamente el mensaje. De esa manera, aquellas personas que no han logrado entregar la actividad uno por alguna cuestión o que han fallado en una entrega anterior, pues tienen la oportunidad de cubrir todos los puntos de la asignatura y poder
realizar el examen. Ese es el origen de la actividad 3, además de experimentar el coworking. O sea, bueno, aquellas personas que han salido muy bien en sus evaluaciones anteriores y que consideran que ya cumplen el requisito de los 10 puntos, bueno, pueden optar por hacer o no la actividad 3. Continuamos. ¿Alguna otra pregunta en ese sentido? ¿Estamos bien? Respecto al comentario del horario, repito, la plataforma trabaja sobre hora peninsular, sí, hora española. Sé que estamos en América Latina, cada cual tiene un desfasaje diferente. Yo no veo mucho sentido en penalizar a una persona que entrega 6 horas después, o 2 horas después, o 4, 5, 6, hasta 10 horas, con diferencia, pero por favor, intentar cumplir con lo que está establecido en la plataforma. De esa manera, evitamos cualquier tipo de situación complicada. Recuerden que además ustedes tienen asignado un profesor. Estoy seguro que comparte mi criterio, pero tienen asignado un profesor corrector. Yo no corrijo las actividades. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que sea posible, cumplir con el horario. Pues, retomando, la actividad número 3, clasificación de mensajes de odio. Si tenemos un dataset que nos habla de, de información textual en contexto y surge bueno, una empresa dedicada a relaciones públicas y redes sociales, donde intenta entrenar un modelo para reconocer mensajes de este tipo. ¿De acuerdo? Como había comentado antes, se trata de un proyecto donde van a tener que aplicar todas las etapas del proceso de Machine Learning que han ido aprendiendo, es decir, desde el análisis exploratorio de los datos hasta el entrenamiento, es decir, la división de los datos, el entrenamiento de los algoritmos, la validación de los algoritmos, las conclusiones, ¿bien? Es una actividad donde ustedes van a tener la oportunidad de seleccionar los algoritmos y los procedimientos que van a aplicar, siempre siguiendo un hilo conductor, ¿no? Si se trata de un problema de clasificación, por tanto, no tiene sentido eh, diseñar un problema de Machine Learning enfocado en regresión. ¿De acuerdo? Dentro del contexto de la clasificación que engloba los algoritmos de clasificación, bueno, ahí podemos seleccionar todos los análisis que querramos, combinarlo como querramos y, evidentemente, realizar las conclusiones pertinentes. Eso, digamos que enriquece los análisis. Esta actividad tiene una peculiaridad. La base de datos que van a utilizar fue declarada en ese archivo Jupyter a partir de un enlace que actualmente no existe. Dice Linkely, Almudena, algo así. Bien, para evitar cualquier tipo de conflicto, yo le he subido el dataset que deben utilizar a al sitio web, al aula virtual. Así, vayan todos ahí, descarguense ese dataset, no van a tener problemas. No obstante, eh, en internet lo van a poder encontrar, si van a poder encontrar enlaces como estos, donde hay algunos tipos de aplicaciones y análisis dedicadas con ese dataset, pero todo el mundo les recomiendo irse directamente al aula y descargarse el material. Bien, aquí tendremos que decidir, para llevar a cabo la actividad, tendremos que decidir la técnica de aprendizaje automático que vamos a utilizar. Vamos a, es necesario comparar entre modelos de aprendizaje, es decir, aquí hay que hacer un análisis al menos entre 3 modelos diferentes. Y cuando hablamos de 3 modelos diferentes, 2 modelos pueden ser, digamos, máquinas de soporte vectorial o valles o árboles de decisión con diferentes hiperparámetros, justificándolo en el texto y un tercero diferente, es decir, una naturaleza diferente, un probabilístico, uno basado en distancia, dentro de lo que hemos visto en la asignatura. Y digo dentro de lo que hemos visto en la asignatura porque algunas personas, quizás un poco con afán de demostrar conocimiento del área, quizás quieran utilizar una red neuronal y la red neuronal se sale del contenido evaluado por la asignatura. Entonces, trabajemos sobre los algoritmos que hemos visto en el curso. Luego, por supuesto, tenemos que hacer una evaluación a partir de las métricas que ya conocemos, de precisión, recall, F1, etc. Algunas recomendaciones aquí. Bueno, eh,
son aspectos que deberíamos atender, ¿no? Es decir, explicar qué tarea de aprendizaje vamos a, o que se pretende resolver. Es decir, vamos a dedicarle, quizás no lo pregunten explícitamente en esos puntos que están en el Júpiter, pero siempre es positivo comenzar eh, redactando, explicando, profundizando en la tarea que se va a realizar. Eso nos va a poder ayudar a entender si estamos trabajando en un, y aquí retomo al examen. Bien, aquellos ejemplos que comentamos, estamos trabajando en un problema de aprendizaje en un aprendizaje automático, un enfoque supervisado, no supervisado, etcétera, donde las características de los datos son de este tipo, de este tipo. Bien, por supuesto, va a ser necesario realizar análisis previos sobre los datos, es decir, preprocesar los datos, construirlos, hacer comparaciones, análisis de correlación. Y todo ese análisis exploratorio que nos va a permitir justificar la selección de los algoritmos que vamos a utilizar. Y, por supuesto, explicar nuestras decisiones en cada uno de los puntos que estamos realizando. Bien, aquí vamos a hacer, vamos a utilizar un ensemble y quizás en lugar de utilizar validación cruzada, vamos a utilizar un random forest, por tanto, la técnica estadística que nos permiten estimar el error es el error fuera de la bolsa y no la validación cruzada. Y aquí jugamos un poco con la teoría para mantener un hilo conductor que demuestre además que dentro de esa construcción del problema de Machine Learning, del proyecto de Machine Learning completo, nosotros dominamos los contenidos. Hacer este tipo de ejercicio nos va a ayudar a refrescar nuestros conocimientos en función del examen también. ¿De acuerdo? Luego, con base a las tareas que se van a realizar, bueno, una vez que se tengan los algoritmos, el ajuste de los hiperparámetros, comparar los algoritmos, como había comentado, necesitamos tres modelos, al menos dos pueden ser el mismo algoritmo, es decir, el mismo principio, con diferente parametrización, pero debe haber una diferencia en principios de operación. Y explicar por qué se han elegido. Es decir, digamos, mi dataset tiene datos ausentes o tiene mucho ruido y por tanto voy a utilizar este algoritmo para enfrentar esa situación. O he realizado tal procedimiento para resolver esta situación durante el análisis exploratorio y por ende no preciso preocuparme por esta situación y puedo utilizar el algoritmo B. Bien, son variantes de enfocar el mismo problema. Las comparaciones. Algo que suelo resaltar mucho cuando soy corrector de las actividades es el uso de los gráficos. Bien, esa comparación verbal no es suficiente. Es necesario utilizar diagramas de caja, diagramas de barras, sectores circulares. Hay que enriquecer esa comparación. Se puede utilizar algunos diagramas un poco más avanzados como los de radar. O sea, hay que buscar apropiarnos de esas herramientas gráficas que luego cuando realicemos el TFM va a ser la manera de mostrar nuestros resultados. Bien, entonces desde aquí ya podemos ir afianzando ese contenido. Las decisiones, las conclusiones deben venir en base a esa comparación justificadas con valores numéricos, es decir, la comparación a partir de las métricas. Una diferencia importante respecto al resto de las actividades evaluativas es que como es un problema abierto donde vamos a seleccionar las herramientas, ya no contamos con ese último punto que estaba relacionado a la revisión de artículos bibliográficos que nos daba 2 puntos de nuestra evaluación global, ¿de acuerdo? En la rúbrica. Pues aquí entonces hay que trabajar muy bien, muy largamente para entonces, a partir desde ese punto de partida que nosotros construimos, llegar a las conclusiones y poder emitir las conclusiones de nuestro trabajo de manera satisfactoria. ¿De acuerdo? Acá un poco recordarle dónde tienen la información disponible para este encuentro. El aula virtual tiene material de descarga con las instrucciones y las pautas. En las instrucciones por lo general se habla de un informe. La asignatura no trabaja sobre un informe, trabaja sobre un Júpiter que se complementa. Si aquí tienen el Júpiter con algunas instrucciones y preguntas generales que van a tener que completar. Bien,
pero pueden profundizar en todo lo que deseen. Bueno, tienen la rúbrica y además prestar atención a la fecha, es decir, una actividad que está abierta desde el 3 de noviembre y tiene fecha de cierre en febrero. Acá prestar atención, repito, tienen la información, toda la información que nosotros hablamos los viernes, ya en estos encuentros en directo, ustedes las tienen disponibles en el aula virtual cuando comenzamos las clases. En el caso de la actividad 3, bueno, va a haber una carpeta, van a tener que desplegar el menú, buscar actividad 3 y ahí verán que tienen el Júpiter. Quizás no es la versión que está en el sitio, yo me iría al aula virtual. Creo, estoy casi convencido que ha sido corregido el Júpiter en el aula virtual para eliminar ese enlace que ya no funciona y haciendo referencia a este nuevo dataset disponible en el aula virtual. Pero además, bueno, importante, marcado aquí en morado, el dataset que van a utilizar lo tienen disponible también en el aula virtual. Como ven, hay un archivo adicional que vamos a hablar de él que se llama hoja de control. Esa hoja de control es lo que ustedes ven en pantalla. Sí, nos da información de los miembros del equipo y cómo han participado en las reuniones que se desarrollaron para llevar a cabo la actividad evaluativa. ¿De acuerdo? Realizaron dos actividades, asistencia, no asistencia. Oye, nunca logré comunicarme con los compañeros de mi equipo. Lo reflejo en esa hoja de control. ¿Cómo podemos enviar la hoja de control? Dos maneras. La insertamos al inicio del Júpiter o la enviamos junto con el Júpiter, la subimos a el archivo. Yo haría ambas cosas para estar seguro, no, 200% seguro. Recordarle, fecha de entrega 23 de febrero, horario peninsular de medianoche. Deben subir el archivo Júpiter y en este caso no se van a aceptar entregas individuales salvo comunicación previa de el mentor reportando que no ha habido respuesta del resto de los compañeros del equipo. Se trata de los mismos equipos que han utilizado ustedes en el resto de las asignaturas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, mister. Pues muy bien. Eh, Esa indicación, recuérdese que es una actividad que está abierta de hace bastante tiempo, pero esa comunicación, sé que los problemas surgen, las personas no responden, deciden no presentarse, debe hacerse al menos 5 días previos a la fecha de entrega para que haya tiempo que el mentor se comunique con el profesor. El profesor no va a tener problemas, simplemente va a dar la aprobación, pero por una cuestión de orden es importante comunicarlo. ¿De acuerdo? Y así también queda evidencia de que sus compañeros decidieron no presentarse a esa actividad y por tanto no le consta esa evaluación en el sistema. ¿De acuerdo? Nuevamente les repito, tienen disponible como siempre los archivos de Jupyter y Python que tienen en el aula virtual, que les pueden permitir, les sirve de guía en esa implementación, pues una actividad con digamos que un espectro libre en cuanto a algoritmos, y el intercambio en el foro, las dudas, siempre es oportuno, siempre es bienvenido, lo pueden realizar. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay alguna otra pregunta, detendré esta grabación y comenzaremos con la actividad que teníamos planificada para hoy.